De acuerdo a una nueva investigación publicada por la revista Nature Communications, la aceleración de los plazos de deshielo provocaría que el Polo Norte se derrita por completo en el año 2027 y esto afectaría significativamente al ecosistema y al clima de la Tierra, sin duda. La investigación es liderada por las climatólogas Alexandra Jan y Céline Hoyce y utiliza modelos informáticos para predecir cuándo podría producirse el primer día sin hielo en el océano más septentrional. Y esto sería en 3 veranos más. ¿Qué consecuencias tendría este escenario? Se lo vamos a preguntar a nuestra próxima entrevistada, la doctora Lea Cabrol. Ella es investigadora del Instituto Milenio Base, Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, y además forma parte del Instituto Mediterráneo de Oceanografía de Francia y del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Doctora Cabrol, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. A ver, lo que quiero partir preguntándote es si en esta simulación se consideran los eventos climáticos extremos, ¿no es cierto?, que ya se están produciendo y que podría derretir, se habla de 2 millones de kilómetros cuadrados o más, se habla de hielo marino. ¿Es sorprendente para ti esta afirmación, esta constatación? Este estudio es muy importante, claro. Confirma estudios previos que ya habían recalcado un poco lo mismo. Sin embargo, para matizar, nuancear un poquito, se trata del primer día en el cual el hielo marino, la superficie de hielo marino en el océano Ártico, va a pasar debajo de 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, no es como una desaparición completa, total del hielo marino, pero sí pasa debajo de un umbral que se considera como libre de hielo. Me preguntaba si eso es sorprendente. Bueno, hace ya décadas que los científicos alarman del efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima, y eso es un ejemplo brutal de cómo el clima va cambiando debido a ese incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, no es sorprendente, pero sí es muy llamativo, y por eso salió esa noticia, porque es como un indicador que permite una toma de conciencia fuerte de la opinión pública sobre las consecuencias del cambio climático. Ya, es que quiero, para poderlo entender aún mejor, lo que usted me está diciendo es que ese hielo que se ve en la superficie se sumerge, entonces por primera vez no lo vamos a ver en la superficie, sino que lo vamos a ver, o sea, no se va a ver. A eso, no sé si No, lo no es entendí eso, bien. es que A ver, sí, el océano Ártico está cubierto por ya, una capa de hielo que al exacto. final es muy delgada, son 2 metros. Nosotros Ok. pudimos ir este verano en el océano Ártico, y Ujú. claro, podemos caminar en este hielo, en esta capa de hielo que flota en el agua, digamos. Podemos hacer hoyos en esa capa de hielo y veamos, son 2 metros, nada más. Y lo que dice el Ya, estudio es que ahora el océano Ártico está cubierto por 4 a 5 millones de kilómetros cuadrados por hielo. ujú. Y en 3 a 6 años más, eso va a bajar a menos de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y ese umbral de 1 Entiendo. millón de kilómetros Ya, cuadrados está considerado como libre de hielo. Entonces va a haber pedacitos, no perfecto. es como una ausencia de hielo, pero va a haber pedacitos de hielo flotando por aquí y por allá, y no una cubierta continua, va a ser discontinua. Perfecto, ahora lo entendí estupendamente bien, muchas gracias. Quiero seguir avanzando porque, claro, a ver, algunos datos. A medida que efectivamente el clima se calienta por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el hielo marino del Ártico, tal como usted ha señalado, ha ido desapareciendo a una velocidad sin precedentes. Se habla de más del 12% por cada década. Por lo tanto, lo que usted señala es que esto era evidente que iba a ocurrir si seguimos con esta misma emisión de gases con efecto invernadero, ¿no? Sí. Eso es un punto muy importante que destacaron los autores y también estudios previos, que ese escenario que proyectan ellos es independiente de cómo seguimos con las emisiones de gases de efecto
efecto invernadero. Es decir, que el daño está hecho, o sea, no hay marcha atrás. Incluso si las emisiones paran ahora, seguirá produciéndose el derretimiento y el deshielo. Eso no quiere decir que no hay que hacer nada, y los autores lo recalcan mucho. O sea, si bajamos las emisiones, la intensidad y la magnitud, la rapidez del fenómeno va a bajar. Pero ¿qué va a ocurrir? Sí, va a ocurrir. Ya, y ahí entonces usted dice, claro, uno podría decir, no hay marcha atrás, llegamos precisamente a ese escenario que por tantos años los científicos vienen advirtiendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer entonces si ya estamos en un punto tan crítico? Como decía, de toda manera es importante bajar y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, porque si bien va a haber derretimiento, lo que va a pasar es que va a cambiar la duración, por ejemplo, de la fase libre de hielo en el océano Ártico. ¿Ya? Con una baja de emisiones, los autores demuestran eso, el periodo en el cual el océano va a ser libre de hielo va a ser menor si hacemos un esfuerzo grande en reducción de emisiones de efecto invernadero. Y eso es importante porque esa cubierta de hielo que tiene un rol que mitiga el clima global. ¿Cómo? Porque cuando el océano está cubierto de hielo, es blanco y hace como una... las emisiones no se absorban, el calor, las radiaciones no se absorban en el océano. Cuando no hay hielo, se absorbe el calor, la temperatura del océano global aumenta y eso claramente está vinculado con un aumento de temperaturas. Entonces, es como un círculo vicioso. Y también, obviamente, el aumento de temperatura en el agua tiene repercusiones importantes a nivel ecológico, en toda la cadena trófica. Desde las bacterias que yo estudio en el Instituto Milenio Base, hasta organismos claves de la cadena trófica, como el plancton, el krill, y hasta animales emblemáticos del Ártico o de la Antártica. Entonces, esas son las consecuencias que tendrían esos aumentos de temperatura en el océano. Conversamos a esta hora con la doctora Lea Cabrol, ella es investigadora del Instituto Milenio Base, el Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Doctora Cabrol, déjeme solamente para precisar acá. Entonces, cuando se dice que, usted dijo hay que tener matices, o sea, cuando se habla de que lo que está ocurriendo sería, o el escenario, ¿no es cierto?, más probable sería que el Polo Norte se derrita por completo en el año 2027. La verdad es que es una parte importante, pero no es como que todo el hielo va a desaparecer justamente en 2 años más. No, eso es importante destacar, y los autores lo dicen bien claramente. Es en un periodo de 3 a 6 años va a ocurrir el primer día sin hielo, que no es un periodo continuo de tiempo en el año, es el primer día, un día sin hielo. Y cuando dicen sin hielo, como decía, es que en realidad la cubierta de hielo pasa debajo de un umbral que es de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo en el océano. Correcto. Quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el Ártico y la Antártica? Hay muchas, pero en este ámbito de hielo hay una diferencia fundamental, que es que en el Ártico, como decía, el hielo es marino. Es decir, que es una capa de hielo que se forma a la superficie del mar y que al final es bien delgada, son 2 metros de hielo. En cambio, en la Antártica, la mayoría del hielo es terrestre, porque la Antártica es un continente, es tierra, y está cubierta por hielo, por glaciares, que son mucho más anchos, son de cientos a miles de metros en vez de los 2 metros. Tenemos hasta 2 kilómetros de hielo. Entonces, claramente, el cambio climático no va a afectar de la misma manera una capa de hielo marina que un hielo terrestre. Pero sí, la Antártica también está sujeta a cambios brutales de temperatura. Es de forma más heterogénea
espacialmente en la Antártica. La Antártica es un continente gigante, entonces, claro, hay diferencias espaciales. La zona más afectada actualmente es la zona de la península antártica, que es justamente, si uno ve el mapa, es ese pedacito de tierra que apunta hacia Chile, hacia América del Sur. Esa es una de las zonas más donde los cambios de temperatura son más fuertes actualmente. Y eso implica muchas cosas, igual que al norte, derretimiento de glaciares, es decir, un aporte de agua dulce en el mar, y eso cambia todo el ecosistema. Uno puede imaginarse, el mar es salado, llegan cantidades enormes de agua dulce, los organismos que viven ahí no están preparados. También el aumento de temperatura cambia específicamente lo que estudiamos nosotros, que son las comunidades microbianas en el océano. Y esas comunidades tienen un rol clave, súper clave, aunque poco percibido, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros estudiamos bacterias capaces de producir y de consumir el metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más potentes. Y esas bacterias en el agua, sedimento, agua, en el océano, van a ser las primeras en ser afectadas por los cambios de temperatura. Y entonces su función en la regulación del clima va a ser también afectada. Correcto. Déjeme volver, doctora Cabrol, a lo que usted nos contaba sobre el mar Ártico, ¿no? Y el Polo Norte, porque ustedes como Milenio Base tuvieron efectivamente una expedición, ¿no es cierto?, al Antártico para que nos ayude a entender un poco lo que ustedes hicieron, porque ustedes estudiaron los microorganismos del océano Ártico, el rol del metano, el mercurio. ¿Por qué son importantes? Sí, en julio de este año fuimos por primera vez como Instituto Milenio Base al Océano Ártico. Bueno, antes habíamos tenido campañas, pero terrestre en el Ártico y muchas campañas en el Antártico, pero en el Ártico era primera vez en el mar. Y eso fue gracias a una colaboración que tenemos con una compañía francesa que se llama Ponant, que tiene un rompehielo que nos permitió acceder al Océano Ártico entre el archipiélago de Svalbard y el Polo Norte. Lo que estudiamos ahí fue lo que acabo de decir, uno de los gases de efecto invernadero más potente, el metano, porque el Ártico, el Océano Ártico, está muy cargado, digamos, en metano, que viene de diferentes fuentes, pero una de las fuentes principales es el permafrost, que se derrite en Siberia, en Alaska, etc. Y todos esos aportes de materia orgánica llegan al océano y son una fuente increíble para producir metano. Entonces es un círculo vicioso ahí de nuevo, donde aumenta la temperatura, aumenta la producción de metano. Como el metano es un gas de efecto invernadero, aumenta de nuevo la temperatura. Y ahí vamos en ese círculo. Entonces es muy importante conocer de dónde proviene el metano y cómo se regula. Y la única manera biológica de producir metano es con microorganismos. Entonces, por eso estudiamos esas bacterias, esos microorganismos que producen y consumen metano. Estamos estudiando cómo viven, qué comen, qué condición ambiental les favorece o les desfavorece para poder entender mejor y después poder actuar si fuera posible. Interesante. Bueno, de hecho, quiero, también preguntarle, porque usted estuvo con el presidente Macron en su visita a Chile, ¿no es cierto? Y entiendo que ahí le explicó de Sí. primera fuente cómo es el trabajo científico en la Antártica. ¿Qué fue lo que conversaron? Tuvimos esa oportunidad con el director del Instituto Milenio Base de ser invitado a la visita de los dos presidentes, que además como investigadora yo binacional tengo dos presidentes. Entonces Claro, qué estuvimos a bien. borde del nuevo rompehielo Almirante Viel de la Armada de Ujú. Chile en Valparaíso. Y ahí tuvimos la posibilidad de interactuar directamente, de hablar así como estoy hablando ahora con usted, con Gabriel Boric y Emmanuel Macron, que, bueno, lo que yo quiero destacar es que estuvieron súper interesados en lo que hacíamos, en el tipo de investigación que estamos desarrollando, que sea en el Ártico, pero sobre todo en el Antártico, en el Océano Austral. Y
lo que destacaron es que quieren fortalecer esa colaboración entre nuestros dos países, que esa colaboración es clave para obtener resultados porque son investigaciones muy o sea, que tienen una amplitud grande, que necesitan fondos importantes, infraestructura muy especial, rompehielo, bases científicas en ambientes extremos, etcétera. Y eso no se logra solo. Entonces, la colaboración internacional en este ámbito es clave y los dos presidentes, bueno, destacaron eso y recalcaron la importancia de esa colaboración a través de iniciativas así como investigadores que están vinculados a ambos países, a instituciones de ambos países. No soy la única en este sentido, somos varios en Chile a hacer ese vínculo, ese puente entre nuestros dos países. Y este momento antártico clave que se dice que se está viviendo para Chile, ¿no? Porque en enero de 2025 el rompehielos Fiel va a realizar pruebas técnicas en la Antártica. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, va a ser claro, la primera vez que el rompehielo va a zona de hielo, entonces va a ser muy importante. Ese nuevo buque es fantástico, o sea, yo cuando lo visité, la única cosa que quería era subirme a bordo para trabajar, para hacer investigación, porque realmente tiene laboratorios e infraestructura de primera clase, de primer nivel. Así que va a ser muy importante poder contar con un apoyo así. Ahora esperemos que sea realmente factible, que se va a dar en la realidad, que se va a concretizar ese apoyo. Tiene instalaciones, tiene laboratorio, tiene instalaciones para colectar agua, por ejemplo, a miles de metros de profundidad. Tiene instalación también para colectar agua en continuo. A medida que el barco va avanzando, podemos abrir una llave y tener agua del océano. O sea, las oportunidades son muy, muy importantes con ese buque. Correcto, y hay una nueva expedición científica que va a la Antártica también en 2025, ¿verdad? Ya empezaron, de hecho ya empezó la campaña antártica, el Instituto Milenio Base ya tiene tres grupos ya desplegados en la Antártica. Tenemos un campamento que es realmente extremo, un campamento en la isla Nelson, en la South Shetland, con INACH, donde los investigadores se van a quedar 2 meses en una isla remota, acampando y estudiando pingüinos y aves antárticas. Eso es realmente extremo. E incluye además investigadores jóvenes y estudiantes. O sea, es una experiencia para ellos también. Acampando en carpas, sí, sí, sí. O sea, no hay una base, no hay una base ahí. En este lugar no hay base, hay un refugio y carpas. Ya. Sí, 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 no, tienen que sacar agua del glaciar al lado para derretir agua para la cocina, para la ducha, para esa cosa. O sea, es realmente extremo, pero es necesario porque aquí hay colonias de aves y de pingüinos que para estudiarlas no hay mejor forma que estar al lado, que estar con ellos y quedarse 2 meses. Es el periodo de nidación, o sea, donde los pequeños, los polluelos están ahí, y por eso es tan temprano en la temporada. Y entonces es clave estar ahí a largo plazo. Claro, y con temperaturas también, que pueden llegar de noche, ¿cuánto puede bajar la temperatura? Bueno, es el inicio del verano, entonces menos 10 a 0 grados, es como lo promedio, lo normal. Pero sí, tienen que ir, bueno, equipados, pero reconozco el valor que tienen, sobre todo los estudiantes jóvenes ahí que están como primera experiencia. También tenemos otras campañas más normales, digamos, en condiciones menos extremas, a bordo de los buques de la compañía Ponant, por ejemplo, ahora que salieron ayer de Nueva Zelanda
con investigadores base a bordo. Y en enero, febrero, ahí va a ser como el grueso de toda la campaña, donde vamos a utilizar las bases del Instituto Antártico Chileno en diferentes lugares, sobre todo en Escudero, y de ahí vamos a hacer mucho tipo de investigación, desde fisiología a observatorio marino, etc. No, realmente interesantísimo, doctora Lea Cabrol, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, la doctora investigadora del Instituto Milenio Base de la Antártica. Muchísimas gracias por su aporte y por su análisis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias, que tenga buena tarde.